Pues ya estamos de regreso. Ya saben ustedes que como todos los jueves tenemos con nosotros a nuestra psicóloga de guardia. Muy buenas noches, doña Pilar. Muy buenas noches, don César, y a nuestros seguidores. Y tengo que decirles que el programa de la semana anterior tiendo a sospechar que porque yo no estaba, la verdad es que tuvo un éxito enorme, suscitó muchísimo interés hasta tal punto que nos han seguido llegando preguntas relacionadas con lo que usted habló sobre el feminismo y el sexismo. Si le parece, vamos a recordar aquella pregunta que quedaba formulada de la siguiente manera: ¿existe diferencia entre los conceptos, doctrinas y prácticas entre el feminismo tradicional que todos tenemos en mente y el sexismo? Por supuesto. Efectivamente, para recopilar los contenidos del programa anterior, es fundamental saber que la primera oleada del feminismo, la oleada que además se consideraban feministas radicales, nada que ver con verdaderamente el feminismo radical, que tampoco ahora es feminismo radical, sino ideología de género. Porque no solamente en este grupo, no solamente lo configuran mujeres, ni muchísimo menos. Es un grupo mucho más variado y además mucho más silente y devastador y disolvente para la sociedad. Dicho esto, ¿cuál es la gran diferencia? El feminismo de inicio en los 60 era un feminismo de equidad donde se pretendía la igualdad de oportunidades, la igualdad legal, la igualdad, es decir, que la mujer dejase de estar 2 o 3 pasos sociales por detrás del hombre y se equiparase con mayor presencia en la sociedad, con mayor presencia en la función económica. Era un feminismo de equidad. Con una desaparición de las discriminaciones legales que pudieran existir. Efectivamente. Y eso cobraba sentido. Ahora bien, en los 80, y sobre todo, lo dijimos en el programa anterior, pero conviene volver a destacar porque es un momento muy clave en toda la ideología de género. El Congreso de Pekín en 1995... Es cierto. Donde, por cierto, tengo que decir que no sé si todas las representantes españolas, pero algunas de ellas se dedicaron a ver Pekín y a no aparecer en todo el Congreso. Según me ha contado alguna protagonista del Congreso de Pekín. Sí. Entre otras, además, no estaban de acuerdo las feministas más recalcitrantes, que no eran españolas, eran norteamericanas, catedráticas muchas de universidades. La doctora Firestone, que no tenía nada que ver con los neumáticos. Bien. La doctora Abzug o Butler. Estas mujeres incluso pelearon el título de la conferencia porque era para el crecimiento y desarrollo de la mujer. Y el propio nombre del Congreso les molestaba profundamente porque demostraban cuál era la intención. Y la intención era que se llamase un Congreso para la perspectiva de género. Entonces ya estamos con algo... Eso ya es distinto, es un salto cualitativo. Esto es lo que quiero que esta noche, que ya de inicio en el programa anterior quedó más o menos esbozado, que nuestros oyentes tengan claro que la perspectiva de género no es solamente una cuestión de lo masculino y lo femenino y la lucha siempre del machismo y el feminismo que hemos explicado, que eso se quedó como primera oleada y ya está superado, porque esas feministas de equidad se han descolgado, porque lo que han visto es que la filosofía de género no tiene, aunque tiene de pretexto a la mujer, no trabajan para la mujer, ni muchísimo menos. Es decir, la ideología de género, vamos hacia atrás. La ideología de género es la parte de ingeniería social. Hacia atrás va una filosofía de género. Y esta filosofía de género... Esa ingeniería social, ¿qué es lo que pretende diseñar? Muy bien. La ingeniería social, como tal, es un control de datos para generar una metodología de cambio social. En la filosofía de género no pretenden ningún cambio. Lo que pretenden es una revolución para que sea una construcción nueva de la sociedad. Si esto no se denuncia ni se desenmascara, como gracias a esta casa y a este programa, Occidente dentro de unos pocos años será irreconocible. Porque esta ideología de género, esta filosofía de género, es una de las columnas vertebrales de mayor cambio que va a tener el siglo XXI. O sea, tiene un calado enorme. ¿Cuáles son las pretensiones? Efectivamente, como usted decía, ¿qué es esta ingeniería social que pretende? Hay una metodología, y cuando digo metodología,
son unos pasos muy estrictos y muy seguidos por la ciencia estadística, la metodología. Parten de una hipótesis y es que niegan lo biológico, lo natural. Es decir, la sexualidad la niegan porque la sobrepasan. No existe lo natural, no existe la sexualidad. Es decir, que se nace neutro. La diferencia de dos sexos. La diferencia genética y genital de los dos sexos. Este grupo lo niegan. Y entonces en lo que se centran es en lo construido, es decir, en el rol, en el género. Porque además esta etiqueta, género, empezó a cobrar sentido en los 80 a partir de un médico, el doctor Money y Diamond, a partir de hacer un experimento que curiosamente han solapado las conclusiones. Dr. Money hizo un experimento a partir de unos gemelos univitelinos. Uno de ellos, en la formación genital, tuvo una menor formación del pene, entonces había una especie de protrusión, y dijo, vamos a reconvertir esto en clítoris y a dotarlo de género femenino. Con lo cual demostraban, con una pseudo-demostración, de que no se nace con el sexo, sino que se construye el género. Pero no es cierto, porque después sí se siguió, se rastreó las conclusiones de este experimento. Y este muchacho, que nació gemelo de otro muchacho, es decir, varón y varón, tuvo graves problemas y tentativas de suicidio y dijo que él quería reconvertirse después. O sea, la biografía es completamente esquizofrénica, porque me han tratado como una niña, me han adoctrinado como una niña, yo he tenido serios problemas identitarios y ahora me quiero reconvertir en un varón. Y supongo que además ninguno de los que se dedicaron a hacer este experimento monstruoso acabó sentado en el banquillo. Para nada. Es que verdaderamente lo piensas y la faena es de campeonato. Efectivamente. Este tipo de doctores y de experimentos, que es mejor que hubieran experimentado con líquidos como la gaseosa, no solamente no los persiguieron, sino que son los gurúes, uno de los gurúes científicos de toda esta ingeniería. Pero vamos a la metodología en sí. Parten de la hipótesis de que utilizan la variable dependiente, que es la que queremos medir. ¿Qué queremos medir a nivel de datos? Que nos lo va a ofrecer un montón de angulaciones sociales, no solamente Internet, sino televisión, tipo de votos, tipo de estudios, de recorridos académicos, estética, moda, música. A partir de ahí es un volumen de datos que ellos utilizan para hacer la medición que quieren hacer. Y es cambiar los mapas conceptuales de representación de la realidad. ¿Se sigue todo esto? Es decir, cambiar la estructura intelectiva de la percepción de la realidad de los más jóvenes, niños y jóvenes. ¿Qué variable independiente? Es decir, ¿dónde? Esa es la que mido, pero ¿cuál es la que controlo? La que controlo es la alteración, la modificación de la conducta sexual y afectiva, desdibujando todo. Bien, y además, ¿qué variables tengo que controlar? Tengo que controlar variables muy importantes. Hay una de ellas que la han conseguido casi por completo, el lenguaje. El lenguaje tiene que asexualizarse y neutralizarse. Eso es muy típico, sí. Por ejemplo, la palabra metrosexual hace como 10 años que se utiliza. Unisex. Chicos, chicas, chiques, casi, ¿no? Sí, sí. Yo a veces digo lo de chiques con ironía. Sí. Claro, claro. Además, el lenguaje se puede decir feminista, pero no se debe decir femenina. Se debe decir trabajadora, pero no se debe decir madre. Se debe decir reproducción, pero no se debe decir maternidad. O sea, el lenguaje casi lo han controlado. Bueno, han hecho todo lo posible, porque incluso se han llegado a aprobar normas legales para terminar de triturar la gramática, sí. Aunque no es solamente una cuestión gramatical, ni mucho menos. ¿Por qué, si hemos dicho que la variable dependiente, es decir, la que queremos medir de cambio, era generar un mapa conceptual distinto, los mapas conceptuales vienen de fuera adentro a través del lenguaje?
que es lo que representa la realidad. Sí, luego, si controlo el lenguaje, tengo la seguridad de que los mapas conceptuales, de hecho, a una muchacha o a un muchacho le dices promiscuidad o le dices sexualidad y tiene una definición distinta a la que usted y yo damos con nuestros años. Es posible. Es más, seguramente el concepto de promiscuidad ni saben por dónde agarrarlo. Exacto. Bien. Otra variable de control. Esta es importantísima. La familia. ¿Por qué? Porque este grupo de ideología de género tiene una base neomarxista, sin lugar a dudas, y tampoco lo niegan. O posmarxista, quizá, pero... Un momento, que por ahí va. El neomarxismo, que en sí fracasó, que además es curioso, no deja de ser un contrasentido, que este tipo de sujetos con esta ideología neomarxista o posmarxista la están gestionando y generando desde estilos de vida capitalista. Por supuesto. Claro, pero esto hay que tener dos pasos más atrás. Es que el marxismo era muy conservador. Claro. O sea, los regímenes marxistas siempre han sido muy conservadores. La Unión Soviética era muy conservadora y China ni hablemos, ¿no? Claro, efectivamente. Bien, pero ¿qué ocurrió? Que el marxismo y la posterior lectura de Engels hablaban de propiedad privada, trabajo, producción, fábrica, lucha de clases, opresor y oprimido. No, esto va más allá. Esto va a que la familia y el Estado son los que construyen, sobre todo la familia, es la placenta donde no podemos incidir directamente, donde no podemos manipular directamente, así como los sindicatos pueden manipular en el trabajo, y la familia es portadora de la dualidad sexual, manda narices con esto, porque la familia no es portadora de que tenga un niño o tenga una niña. Pero como ellos han negado eso y dicen que el ser es una construcción, y la construcción la realizan de manera perversa, según su ideología, el padre y la madre. Otra situación del lenguaje que han intentado borrar. Progenitor A, progenitor B. Efectivamente, sí. Claro, ¿por qué? Porque una familia de padre-madre y además monógamo, es decir, y proyectada en el tiempo, es algo obsoleto, vetusto, anacrónico y además nocivo para el ser humano que está creciendo. Bueno, y además está colocado en nivel de igualdad con otro tipo de familias. Es decir, esos decretos de algún gobierno autonómico en España que aparecen hasta 7 u 8 modelos de familias son verdaderamente notabilísimos, ¿no? Exacto. Pero es que ese es uno de los objetivos, el elevar al mismo proyecto de crecimiento del ser, de potencialidad del ser, a otros vínculos afectivos. Que además esos vínculos afectivos, cuanto más polimórficos sean, mejor están tratados socialmente para esta ingeniería social. Porque hemos dicho que lo que quieren es alterar la conducta sexual y afectiva de los niños y jóvenes. ¿Qué significa? Lo dijimos el otro día, el polimorfismo sexual. Está muy superado, hablo en boca de ellos, está muy superado el ser hombre o mujer. Eso ya como categoría de definición de sexo no se puede establecer así. Porque entonces te tachan de algo que es terrible, es ir en contra de la mujer e ir en contra del progreso. Pero es que a nivel ni sintáctico ni semántico es que no encaja. Sí. Pero la gente con el miedo a ser excluidos de un grupo de poder con muchísima presencia, pues para hacerse más como más sincronizados con el acontecer social, te dicen que no, yo respeto todo. Es que hay cosas que no se pueden respetar. Entonces esas categorías no sexuales, no, sino de orientación sexual o de roles sexuales. Hay mujeres homosexuales y mujeres heterosexuales, hombres homosexuales y hombres heterosexuales. Y luego están los bisexuales o los travestis. Decir que la ideología de género está muy entroncada con la homosexualidad me parece que no es del todo justo. No es cierto.
aunque sí se aprovechan los unos de los otros. Con los que están muy en paridad, porque la cuestión es otra, no olvidemos que este grupo, lo de la mujer es un pretexto, y lo de la homosexualidad también. Están muy pegados a los ecologistas ambientalistas. Porque una de las cuestiones de los objetivos menos evidentes, aunque la segunda derivada de uno de los objetivos, que es el estilo de vida y la reproducción, lo que quieren controlar fuertemente es la fertilidad y el número de sujetos que vienen al mundo. ¿Usted cree? No lo creo yo. El informe Dale O'Leary y muchos otros informes muy centrados en la profundidad y la investigación de esto sí lo confirman. ¿Por qué? Porque es una cuestión de control numérico. Pues se están luciendo, porque el control lo están llevando a cabo en el primer mundo, que lo que tiene es una crisis demográfica de campeonato. Quiero decir, si esto lo hicieran en África o en Hispanoamérica o en Asia... Por ahí van también. Yo lo entendería, pero ponerse a controlar el crecimiento demográfico del primer mundo que se está muriendo es algo que me llama la atención. Claro, efectivamente... Bueno, si lo que quieren es que se muera ya del todo, van por el buen camino. No, que surjan... Y en el caso de España seres, más, o sea, claro. Quiero decir, en el caso de España, que debe ser el primero o segundo país con menos crecimiento demográfico del mundo, que además se lleve a cabo este tipo de reformas legales, ya es que me parece el remate. En la ideología de género, en la hoja de ruta y agendas de este grupo, especialmente el diseño metodológico tenía un interés sociológico en España. Pues francamente se me escapa por qué. Se lo digo sinceramente. O sea, no veo ninguna razón. Es un país con un crecimiento demográfico negativo, que en los últimos años se ha notado menos porque ha llegado gente del norte de África y de Sudamérica. Pero quiero decir, si la finalidad es controlar el desbordamiento demográfico del mundo, lo suyo es que se estén empleando en China o en India. No. Pero dígame usted en España. Pero espere, don César, quizá he de explicar. No es en sí que nazcan menos seres, no, que también es que nazcan seres de la combinación escasísimamente, si se da esta metodología, que nazcan seres de una combinación a extinguir, que es mujer heterosexual femenina y hombre heterosexual masculino. Eso es lo que verdaderamente les preocupa. Sigo pensando que España como objetivo me parece paupérrimo. O sea, se lo digo sinceramente, ¿no? Y como apetecible socialmente, después de haber pasado un control férreo, además de una dictadura y de una situación fuertemente dogmática en cuanto a religión, no me quiero ir sin otro de los blancos, que es la religión, pero no la religión católica, para nada. Entonces era más apetecible para desmontar, porque había más familias arraigadas en esta perpetuación de la dualidad sexual, y ellos querían meter ese polimorfismo. ¿Usted cree que eso es más fuerte en España que en cualquier país de Hispanoamérica? No digo ya de Asia, bueno, ya el caso de Asia, a más, que diría una de las preguntas que le hacían a esta, me parece que era doctora en sociología, Abzug, sobre la propuesta en Sudamérica, decía que efectivamente les iba a costar más, pero que a través de la copia que hacían de los modelos de países del primer mundo, ellos solo iba calando. Donde tenían mayores complicaciones eran los países musulmanes. Pero no solamente los países musulmanes, yo no diría que esto ha calado ni en China. En China tenían a favor que el control de la natalidad ya en sí el gobierno se encargaba, ya ellas no tenían. Ha saltado por los aires en los últimos años, o sea, quiero decir, y en el caso estoy pensando de India, Indonesia, o sea, estamos hablando de un crecimiento demográfico que si yo quisiera controlar el crecimiento demográfico me dedicaría a eso, ¿no? Es decir, el caso de España han tenido una dictadura, bueno, y Argentina y Chile. Bien, pues una de las cuestiones, desde luego en su hoja de ruta, es el control, desmaternalizar a la mujer. Lo creo, sí. Desmaternalizando a la mujer es
la peor deconstrucción que ha podido sufrir la mujer, porque la han esclavizado mucho más al hombre. ¿En qué situación? La mujer que no es homosexual o no es bisexual o no es travesti, el polimorfismo, otra salida que le da, es la promiscuidad. Porque el cuerpo, el control del cuerpo, es decir, al negar lo biológico, al negar lo natural, todo se puede construir. Entonces, en esa construcción es una idea, a ver si se entiende, una idea de libertad absoluta, cuando en realidad la libertad humana es libertad encarnada. ¿Eso qué significa? Libertad encarnada es libertad en un cuerpo y como tal es biológico y como tal tiene limitaciones. Es decir, que el uso auténtico de la libertad y el verdadero es el uso relativo de la libertad, que está fuertemente condicionado a unas coordenadas biológicas. Unas coordenadas biológicas que, por ejemplo, cuando eres anciano o cuando tienes una serie de dolencias o una serie de aspectos crónicos invalidantes, pues es una libertad relativa, porque tú quisieras, pues no sé, hacer parapente cuando en realidad tienes una minusvalía motórica o algo de esto, ¿no? Bien. Bueno, o 70 años. O 70 años. Simplemente, o sea. Entonces, en ese proyecto de libertad absoluta, ahí es donde empieza este ser humano más joven a sufrir, porque le dan una idea desviada completamente de la realidad psicológica y de la realidad natural, que es la autoconstrucción, la autogestión de todo. Y no es cierto. Incluida, sobre todo a las mujeres que han optado por la promiscuidad, es cuanto más promiscua seas, eres dueña de tu cuerpo, más libre y más conquista de tu femineidad. Esto no es verdad. No, no suele ser verdad. Para nada. Hombre, no sé en el caso de Mae West, pero en términos generales no. No es cierto. Otro de los blancos a atacar, que quería explicarlo con detenimiento, era la religión. La religión, sobre todo las monoteístas, pero sobre todo las cristianas en sus modalidades protestante, ortodoxa, evangélica, católica. Atentos la borricada de esta gente. Porque piensan que es un Dios sádico y abusador del hijo. Bueno, usted se puede reír y yo le acompaño. Hombre, me río. Pero me es río que de tal magnitud. No por el juicio que pueda hacerse sobre el Dios del cristianismo, sino por la ignorancia de otras religiones no necesariamente monoteístas. O sea, es por lo que he soltado la carcajada. Bien, ¿por qué? Pero ellos, es decir, hemos dicho que la población diana son los niños y jóvenes. Entonces, en un armaje más o menos, juntando una sintaxis con alguna frase subordinada, hasta los encajan como algo científico. Entonces, el que les digan que ese Dios fue abusador porque metió a un hijo en la cruz, pues hay que abominar de eso. Ahora bien, hay una propuesta interesante y es, ellos proponen una diosa, que es Sofía, la sabiduría. Sí. Y esa diosa y esa sabiduría empieza y acaba en la mujer. Sí, la idea de las diosas madres viene desde la prehistoria, no es nada nuevo ni especialmente progresista. Efectivamente, que era por donde había empezado lo que era el análisis de la filosofía. Esta filosofía de género lo que ha hecho es un recorta y pega de otras filosofías pretéritas. Por ejemplo, de Marcuse, de Simone de Beauvoir, de Sartre. Simone de Beauvoir, que por cierto lo pasó muy mal, porque con toda la imagen que quería dar de mujer emancipada, estaba verdaderamente hasta el moño de que Sartre se fuera acostando con jovencitas. Y pasó, en fin, ha habido alguna biografía de no hace muchos años contando lo que era la vida de Simone de Beauvoir y era verdaderamente un calvario, pero un auténtico calvario. Era un existencialismo ateo,
Sí, bueno, pero incluso supongo que hay existencialismos, quiero decir, seguramente... Que lo llevan mejor. No, y seguramente hasta el existencialismo ateo de Sartre como obra literaria es notable, ¿no? Uh-huh. Pero claro, el parecido entre Las manos sucias de Sartre y que las jovencitas que van a tu clase de filosofía se te metan en la cama, es que son dos universos paralelos que ni se cruzan, vamos. Y Simone de Beauvoir, lo de las manos sucias seguramente lo llevaba bien, pero lo de las jovencitas lo llevaba fatal. A pesar de todo su feminismo. Muy mal, lo sufría muchísimo, cosa que por otro lado yo puedo entender, no me cuesta comprenderlo. Efectivamente. Bien. Sigamos con... A todo eso, disculpe, pero también lo de las jovencitas queriendo acostarse con Sartre muestra que la zoofilia se extiende en ciertas ocasiones una barbaridad, porque vamos, a Sartre es que lo veías y era lo más parecido a un batracio con gafas que uno se pueda imaginar, o sea, que supongo que luego sería para presumir con alguna amiga que se había acostado con Sartre, ¿no? Pero vamos, era un personaje abiertamente repugnante ya de por sí, eso sin hablar, ¿no? Toda esta ideología no hay que quitarle importancia en que se basa en algunas verdades. Una de las verdades, como hemos dicho antes, ese feminismo de equidad, es que tradicionalmente la mujer estaba abocada a tareas menores y de menor presencia. Pero lo que las feministas de equidad ya hace unos 10 años, en los 90, en los 2000, pensaban que habían logrado su objetivo, porque la mujer tenía una fuerte presencia y había una igualdad, la ideología de género es todo lo contrario, ahora es donde empieza nuestra lucha. Otra de las verdades es que el ser humano nace por construir, tiene que construirse a partir del aprendizaje, a partir del esfuerzo por aprender y a partir del uso racional y ético de la libertad. Pero como hemos dicho que ellos niegan lo dado, es decir, lo biológico, solamente se centran en lo conquistado. Pero es que no puedes conquistar nada si no partes de lo dado. Es que es como una obviedad. Parece de sentido común, sí. El asunto está en que cuanto más se desdibuje la identidad de un niño y de un joven, son ganancias para este método de ingeniería social. ¿Y dónde están estas personas? O sea, tienen rostro, tienen identidad. Pues cualquiera de nosotros podemos ser ingenieros sociales sin darnos cuenta, porque nos va calando. Otro de los grandes objetivos, y son ingenieros sociales muy dóciles, son los maestros. No me cabe la menor duda. Estoy convencido de que son un mecanismo ideal. Porque un blanco es el control absoluto de la educación. De tal manera que es un empeño, además no encuentro la evidencia científica de que en kinder, en educación infantil, se tenga que estandarizar los juguetes y los colores. Porque es que, claro, no tienen ninguna validez. Aunque son argumentaciones muy campanudas y con mucho tono. Cuando dicen que presentar... Es que el daño que han hecho los pedagogos, supongo que alguno no, pero en términos generales el daño de los pedagogos es verdaderamente impresionante. A veces dicen cuestiones tan absurdas que no sé si son conscientes del daño que están provocando, porque luego ellos... Seguramente no. Porque el último de la fila es el niño, y con ese nuevamente, como hemos dicho antes, no se experimenta. Pero el que digan que es una agresión presentar a una niña un color azul, es que no se sujeta por ningún lado. Entonces, en las escuelas infantiles tienen que jugar los niños por narices a la casita de muñecas. Lo cual es bastante aburrido. Es que si no juegan, se la van a cargar los padres. Niño, sí. Porque yo recuerdo que ciertos juegos de este tipo a mí me entretenían
pero no por el juego, sino por las niñas. O sea, sí, entonces le encontraba un cierto aliciente. Pero era por la niña, o sea, nunca me engañé. A mí nunca me interesó jugar a las enfermeras, ni a pues se le hubiera caído el pelo a la familia. Si lo hubiera descubierto la maestra. No lo sé. A mí lo que me interesaban eran las niñas, o sea que se lo digo así. Se nos ha acabado el tiempo, doña Pilar. Seguiremos hablando la semana que viene. Hacemos una pausa y continuamos con nuestra tertulia de análisis político.